Hola, ¿cómo están? El día de hoy venimos a hablarles acerca de los efectos de la política macroeconómica en el desempeño de las organizaciones. Nuestro grupo está conformado por Angie Carolina Castro Parada, Óscar Andrés Angulo Giraldo y Freddy Guevara Guerrero. Bienvenidos. Buenas tardes para todos, mi nombre es Freddy Guevara y les voy a hablar un poco acerca de la diferencia entre la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria está regida por el Banco Central de cada país, en el caso de Colombia, el Banco de la República, y la política fiscal por el gobierno de cada país. La política monetaria tiene como objetivo controlar la circulación del dinero y las tasas de interés. En otras palabras, el Banco Central que carga la impresión del dinero. La política fiscal tiene como objetivo la recaudación de impuestos y los gastos públicos. Ambas entidades trabajan en forma independiente la una de la otra con el objetivo de que el gobierno no intervenga en asuntos monetarios, es decir, con el objeto de que el gobierno no haga impresión descontrolada del dinero solo para cubrir los gastos, porque esto conllevaría a una inflación. Ambos casos, tanto la política fiscal como la monetaria, inciden en el incremento o, o el descenso del PIB, que es el Producto Interno Bruto de cada país. A continuación, compañeros entrarán en detalle tanto para política monetaria en sus dos características, que es la expansiva y la contractiva, y la política fiscal en el contexto expansivo y contractivo. Muchas gracias. La política fiscal contractiva es un tipo de política fiscal en la que tienen cabida la reducción del gasto público y el aumento de la recaudación fiscal a través de los ingresos por impuestos de los ciudadanos. A través de las políticas fiscales contractivas, los estados obtienen mayores recaudaciones en términos de impuestos en comparación con el gasto público, por lo que se dice que el déficit presupuestario disminuye. Política monetaria contractiva o restrictiva. La política monetaria restrictiva es un tipo de política monetaria que persigue la reducción de la oferta monetaria en un país o territorio. Busca por definición el efecto contrario a la política monetaria expansiva, al reducir el tamaño de la oferta monetaria o, en otras palabras, hacer disminuir la cantidad de dinero en circulación en la economía de un país. Existen ocasiones en las cuales se puede existir cierto exceso de dinero en circulación en el mercado. Cuando esto sucede, se busca llevar a cabo una reducción de la cantidad de dinero en circulación por medio de una política monetaria restrictiva o contractiva. Política fiscal expansiva. La política fiscal expansiva es un tipo de criterio de política fiscal que se caracteriza especialmente por dos rasgos principales. Uno, el aumento del gasto público y dos, la reducción de la recaudación fiscal por medio de bajas de impuestos. En otras palabras, sale más dinero en servicio público que el que entra como tributos. Aumentar las partidas de gasto público en el presupuesto de un país o territorio y una bajada de impuestos en el mismo suelen ser las medidas más destacadas de la política fiscal expansiva. Suele darse simultáneamente, aunque es posible que se den en ocasiones sin ser tomadas necesariamente a la vez. Generalmente, este tipo de política suele estar relacionada con el concepto de déficit fiscal. Al ser mayor la cantidad de gasto público que el grueso de impuestos recaudado, aumenta el déficit presupuestario. En otras palabras, sale más dinero en servicios públicos que el que entra como tributos. Objetivos de una política fiscal expansiva. Suelen ser aplicadas políticas fiscales expansivas cuando se busca aumentar la demanda agregada. Normalmente, estas situaciones suelen darse en épocas complicadas. Desde el punto de vista económico, son épocas en las que se necesita un empujón por parte del Estado
Y un ejemplo de ello son las crisis o recesiones. Recurrir a un aumento del déficit público es frecuente a través de la aplicación de estas medidas. Continuando lo dicho por nuestra compañera Angie, hola, mi nombre es Oscar Andrés Angulo. Hablando sobre la política expansiva, este tipo de política pues, se caracteriza principalmente en estimular el tamaño pues, de la oferta monetaria de dicho país. Pues sus responsables del control siempre o generalmente es el Banco Central o un poder económico similar a este. Ejemplificando esa parte, pues resulta que si unos individuos prefieren ahorrar dinero en vez de gastar o invertirlo en una demanda agregada, es muy débil, porque es que eso provoca recesiones, como la vimos en el 2008. Entonces, a través de esas actuaciones, pues los entes financieros o los mercados con una medida monetaria expansiva. Entonces, ¿qué busca? Dar un camino hacia un crecimiento económico y en sí la creación pues, de empleo por parte pues, de empresas de un país. Esto hace que las políticas monetarias expansivas pues, se vuelvan más frecuentes y la situación de crisis económica o recesión. Entonces, a través pues, de diversos estímulos, entonces, por un lado, pues se trata que la producción de bienes y servicios y por el otro, pues la renta a sus ciudadanos. También trata de influir pues que en los mercados, para los bancos concedan pues mayor crédito y pues a las familias y a las empresas. Esta situación provoca que el crecimiento pues, del PIB pues, esté por debajo del potencial. La recesión técnica que tiene pues un crecimiento negativo. La inversión en bienes de capitales es mínima, el repunte de las tasas de desempleo, la presión inflacionistas son muy débiles y pues los beneficios empresariales en pérdidas. Entonces, estos tipos de mecanismos de esa política, pues las herramientas que tienen pues, los bancos centrales como tal, se pueden utilizar unas medidas que es facilidades permanentes, modificar esas partes que busca pues aumentar que la cantidad de dinero que recircula, pues tienen que comenzar a bajar el tipo de interés, para dar más facilidad al crédito, los depósitos, entonces hace que concedan más préstamos y de esa manera hay un movimiento pues, en la economía. La reducción pues, de la coeficiente de caja, es decir, que los bancos son capaces de cubrir sus depósitos con menos cantidad de billetes y monedas en caja. Entonces, dicho de otra forma, pues, es que destinar menos dinero a los coeficientes de caja obligatorios y van a tener más dinero para prestar a la economía. También una operación a mercado abierto. Pues existen varias operaciones de mercado abierto. Cada una pues tiene un objeto diferente. Uno de los más importantes y principales son las operaciones principales de financiación, en cuyo caso pues es el Banco Central para disminuir pues todo el tipo de interés oficial del dinero, es decir, volverlo más económico. También pueden comprar activos financieros, pues que mediante operaciones estructurales, la compra de deuda pública, en otras palabras, pues una inyección de dinero extra al país. Entonces hacen lo que es compra de bonos al Estado u otros tipos de activos financieros de carácter privado y el cual pues comienzan a invertir en ese mercado. En este concepto del crecimiento económico, pues ya no siempre la relación entre política económica y la realidad. Esos efectos pues provocan más que la realidad no siempre son directos o inmediatos. Además, pues los sujetos tienden a un tipo de variables y suponen pues, diversos efectos secundarios sobre la economía. Ese es el caso pues, cuando aparece la inflación.